El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, muy bienvenidos. Antes de comenzar con nuestro segundo estudio en esta serie de El sentido de la oración, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por el acceso que podemos tener al trono de tu gracia. Te agradecemos por haber hecho posible un camino para llegar a ti. Te agradecemos por los pedidos de oración de nuestros oyentes. Pensamos en aquellos que nos pidieron que oráramos y que están en los geriátricos. Te rogamos por los adultos que están luchando con un magro ingreso económico y que encuentran difícil lograr sus objetivos. Oh Dios, fortalece a estos queridos oyentes. Te agradecemos por ellos, por sus oraciones y ofrendas. Oramos por aquellos padres que sufren a causa de la maldad de sus hijos. Oh Dios, atráelos a ti, que ellos puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo y ser librados de sus pecados. Oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas, que nos han pedido que intercedamos por ellos ante ti. Dios, ayúdales a orar juntos y de rodillas y a confesar sus faltas el uno al otro y no llegar al divorcio. Señor, salva a los matrimonios por los cuales oramos y ayúdales a ver que están equivocados y ayúdales a amarse uno al otro, para que ellos puedan continuar felizmente y disfrutar juntos la vida. Te agradecemos también por las estaciones radiales que emiten nuestro programa. Estamos profundamente agradecidos a Dios por cada medio que nos permite esparcir tu palabra, Señor. Escucha y contesta estas oraciones, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la tuya. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su Biblia, por favor, y vamos a comenzar nuestro segundo estudio de la serie sobre el sentido de la oración. Desde hace ya muchos años he dedicado todo mi tiempo al ministerio itinerante de conferencias bíblicas en iglesias, en escuelas, en seminarios, en campamentos. Disfruto mi trabajo intensamente, lo cual me trae la renovación espiritual de mi propia alma. Pero regresé de una conferencia que me dejó preocupado. Asistieron más de 2.000 personas, incluyendo 300 predicadores, pastores. Todas las sesiones fueron grabadas y yo compré todas las grabaciones y francamente encuentro difícil creer lo que escuché, principalmente por una cosa: algunas de las oraciones me sorprendieron. Si alguno de los hermanos que oraron estaba realmente hablando a Dios, no sé cómo nuestro Padre Celestial estaría favorablemente impresionado con su habilidad para sostener una conversación inteligente. Si un hermano predica de la forma en que ora, que Dios se apiade de su congregación. Sus palabras eran aburridas, sin vida, por momentos eran teológicas y académicas, pero la mayoría eran incoherentes. Este ministro parecía un fantasma que hablaba, y pensé dentro mío, debe ser una experiencia frustrante para Dios tener que escuchar millones de oraciones que no dicen nada, que no piden nada y que no esperan nada. Recuerdo la historia de un escritor que necesitaba dinero y le dijo a su editor: ¿cuánto dinero puede adelantarme por mi última novela de 50.000 palabras? El editor le contestó: ¿son realmente importantes las palabras? Me gusta eso. Algunas de las palabras de nuestras oraciones no son importantes. Permítame contarle de un buen doctor que asistió a la conferencia a la cual me referí anteriormente. Lo conocí en los intermedios, en los
tiempos libres entre reuniones de aquella conferencia. Parecía un hombre normal. Cuando regresamos al salón, el director de la conferencia se acercó a él y le preguntó si podía orar. Bueno, él lo hizo muy bien, pero ¿hasta dónde? No podría decirle. Él no había pronunciado una docena de palabras todavía cuando me convencí de que aquel hombre, que yo había conocido unos minutos antes, no era el mismo que estaba orando. Fue el sonido de su voz la que me sorprendió. Parecía como si tuviera un campanario en su garganta. Bueno, yo nunca he escuchado la voz de un ángel, pero este hombre me dejó con la idea de que estaba tratando de hablar en tonos angelicales. Sonaba tan irreal, era muy diferente a lo que él mismo era. Más tarde algunos de los muchachos se reunieron y me detuve cerca del grupo para escuchar un poco lo que yo llamaría una reunión de chismes. La discusión era acerca de la oración del hermano. Y uno de ellos dijo que estaba mal criticar la voz de un ministro en una oración pública. Bueno, yo silenciosamente dejé la habitación, me fui. En otra oportunidad, durante una serie de estudios bíblicos en una ciudad sureña, el pastor anfitrión llamó a un profesor de la secundaria para conducirlos en oración. Se paró delante del micrófono y voy a decirle palabra por palabra lo que él dijo. Dijo así: Dios, tú creaste el cielo y la tierra y también al hombre, y no lo hiciste por algún proceso de evolución. A propósito, permítame interrumpir para decir que debe haber habido más de un sorprendido, Este hombre nos informó que Dios creó el cielo y la tierra y que no lo había hecho por un proceso de evolución. Bueno, permítame regresar a su oración ahora. Continuando, él dijo: y ahora, Dios, te agradecemos por enviarnos al predicador. Bendice el mensaje del doctor Strauss, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Ay, 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 amigos, esto tocó mi corazón. Él hizo la oración en mi nombre. En otra ocasión, un trágico accidente de aviación resultó en la muerte de todos los pasajeros. En ese momento yo estaba en una conferencia en el norte de Pensilvania. El director llamó a un hombre para que orara. Y aparentemente él quería orar por los miembros de la familia de las personas muertas en el accidente. Y como no recordaba la ubicación, él oró así: Señor, bendice aquel accidente aéreo allí, Señor, tú sabes dónde fue. Ya lo debes haber leído en los diarios esta mañana. Pregunto, ¿tiene eso algún sentido? Para mí era una oración sin sentido. Que Dios lo sabía porque ya lo había leído en los diarios de la mañana. Mire, no estoy cuestionando la sinceridad de ese hombre ni la carga en su corazón por los familiares de los que habían muerto en el accidente. Lo que yo estoy cuestionando es el sentido de la oración. En una oportunidad, cuando estaba en Europa para ministrar a los hombres en servicio de las Fuerzas Armadas, varias parejas se reunieron para orar en la casa de un oficial que era cristiano. Luego de haber sido formalmente presentados, el líder comenzó diciendo: aquí tenemos una forma especial de orar. Cada uno presenta un pedido por vez. Si alguien tiene 47 pedidos de oración, puede hacerlo, pero solo un pedido a la vez, por favor. Y no decimos amén al final de cada oración. Bueno, saque sus propias conclusiones acerca de las restricciones que esta gente tenía acerca de la oración. Para mí eso no tiene sentido. Si tengo 47 pedidos, puedo hacer uno solo y no puedo continuar hasta que otro no haya orado y no se me permite decir amén. Simplemente digo que esto no tiene sentido. Usted puede sacar su propia conclusión. En otra oportunidad, el pastor de una gran iglesia me invitó a una conferencia bíblica que duraba toda una semana. Las reuniones habían sido planeadas para la mañana y la tarde. Al culto del domingo a la mañana solo asistieron las mujeres porque los hombres estaban trabajando. El lunes a la mañana la asistencia fue la mitad de lo que había sido el domingo, pero llegado el miércoles el número de asistentes creció un poco. Una mujer se acercó y me dijo: ¿no extrañó a alguno de nosotros ayer? Sí, dije, la asistencia fue menor que el domingo, y ella me explicó por qué. Es que un grupo tiene su reunión de oración conversacional cada lunes en la mañana. Bien, me disculpé por mi ignorancia y le dije: ¿qué es una reunión de oración conversacional? Y me dijo que era una nueva forma de orar. Me dijo que Dios se lo había revelado a una mujer
y me dijo incluso su nombre. Bien, dije, me interesa, yo quiero mejorar mi vida de oración. ¿Me puede explicar de qué se trata? Ella dudó un momento y luego dijo que era algo que no podía ser explicado, que yo tenía que estar allí para experimentarlo. Ahora, amigos, yo he tratado de ser sincero al mejorar mi vida de oración. Por lo tanto, le pregunté si podía asistir a la reunión, pero ella me dijo que no, porque era solo para mujeres. Bueno, quizás yo esté equivocado en mi conclusión, pero me parece que esto no tiene mucho sentido. He escuchado varias explicaciones en cuanto a esta nueva forma de orar, pero sinceramente no puedo recordar nada que se le parezca allí leyendo en la Biblia. Pero yo tengo una mente abierta y quiero que el Señor me enseñe. El deseo de aprender más acerca de la oración crece en mi propia vida. Uno de mis autores favoritos tiene varios libros sobre la oración. En uno dice, la oración puede conseguir todo de parte de Dios. Esto suena bien, pero ¿qué sentido tiene? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, nunca ha habido un hombre de oración que esté vivo hoy y que pudiera, a través de la oración, hacer que Dios haga todo aquello que hizo en el pasado. Hay cosas que Dios hizo y que puede repetirlas, pero que no las ha repetido posiblemente porque no pensó en hacerlo. Más aún, hay cosas que Dios puede hacer, pero no basado en nuestras muchas oraciones. Todavía hay cristianos que se aferran a los dichos que escuchan de algún predicador o que leen en algún libro. Pero yo no confiaría en eso. Pedro caminó sobre el agua, pero es mejor que usted no trate de hacerlo esperando que Dios le dé el poder solo porque Pedro lo hizo. La frase era, la oración puede lograr todo de Dios. Bueno, yo le digo que esto no tiene sentido. Dios hará lo que le plazca hacer y lo que tiene sentido para Él. Y es lo que Dios hará sin basarse en nuestras muchas oraciones. Seguidamente vamos a considerar algunas de las razones de la falta de respuestas a nuestras oraciones. Vamos a ver en primer lugar la oración y el egoísmo. La oración no tiene sentido si yo tengo un espíritu egoísta. Leemos en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, todos nosotros somos por naturaleza egoístas. Y honestamente debo admitir que nuestras oraciones también son egoístas. Y es posible que algunas de las cosas buenas que hacemos estén motivadas por un espíritu egoísta. Haríamos bien en examinar periódicamente nuestras motivaciones, especialmente respecto a la oración. Santiago nos dice que una de las razones de pobreza y falta de poder espiritual en las oraciones es una motivación equivocada. No está mal lo que pedimos, sino la razón por la cual lo pedimos. Un miembro de una iglesia donde fui pastor manifestó su preocupación de que su esposo fuere salvo. Le había pedido a varios otros miembros que oraran por su salvación. Este es un legítimo pedido avalado por 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 4. Pero un día yo le pregunté por qué quería que su esposo fuera salvo. Francamente, yo nunca había hecho antes esta pregunta y tampoco lo hice después de aquella oportunidad. Ella me contestó que quería que su esposo fuera salvo para poder ser feliz en su vida matrimonial. Bueno, no estoy criticando a esta hermana por lo que ella quería obtener. Un hogar es muy bendecido cuando el matrimonio camina juntos en el Señor. Pero orar por la salvación de su esposo con las motivaciones que ella mencionó era egoísta de su parte. Piense en ello. Quiero que mi esposo se salve porque así mi vida en el hogar será más sencilla, más feliz. Parecía no importarle si su esposo se iba al cielo o al infierno. Lo que realmente parecía preocuparle a esa señora era la situación en su hogar. Oh, mis amigos, qué diferente sería nuestra vida de oración si no fuésemos egoístas. Y cuando pongamos en práctica esta enseñanza que viene del Espíritu Santo, entonces no tendremos tantos obstáculos en nuestra vida de oración. El Señor dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si somos carnales y deseamos las cosas materiales solo para gratificar los deseos de la carne, esto es un obstáculo en nuestra vida de oración.
Parece que las personas a quienes Santiago estaba escribiendo estaban dando mayor valor a las cosas materiales que a las espirituales, y esto no permitía que sus oraciones fueran contestadas. Orar en forma inoportuna es orar fuera de lugar y no tiene sentido molestar a Dios con nuestros propios deseos en vez de pedirle lo que Él desea para nosotros. Dígame, ¿qué es más importante en su vida? ¿Lo que usted desea o lo que Dios desea para usted? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, no cometa el error de interpretar mal este versículo. Este salmo no significa que Dios nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Yo le doy gracias a Dios muchas veces por no concederme el deseo de mi corazón. Mire, yo he orado egoístamente y he pedido muchas cosas muy tontas y agradezco a Dios que no me las haya concedido. Cuando mi madre estaba enferma para morir, mi deseo era que ella siguiera viviendo. Ahora, esto es natural, pero aparentemente mi deseo no era el deseo de Dios. Era el tiempo en que Dios había decidido llevarla al cielo. Mi deseo era natural, humano y por lo tanto egoísta. Fallé al poner en primer lugar mi deseo antes que el deseo de Dios. Y ahora recuerdo esa experiencia y me doy cuenta de mi error. Mi motivación era egoísta y no tenía en consideración a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no me dio lo que le pedía. Estimado hermano, ¿alguna vez ha tratado de justificar un comportamiento egoísta con un versículo bíblico? Bueno, muchos cristianos lo hacen. Tomemos por ejemplo Mateo 7:7. Este es un versículo que citamos frecuentemente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es un versículo familiar y famoso. La mayoría de los cristianos dirán que este versículo no funciona para ellos y están en lo correcto. Pero hay una razón por la que no funciona para ellos. Este versículo debe ser estudiado en su contexto. Si fallamos en comprender que Mateo 7:7 le sigue a Mateo 6:33 y que los dos versículos están relacionados por el contexto, entonces estaremos en dificultades. En Mateo 6:33 el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos que si obedecemos la exhortación de Mateo 6:33, solo oraremos por aquellas cosas concernientes al reino y la gloria de Dios. La persona egoísta falla al no poner en primer lugar a la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando no recibe lo que pidió, responsabiliza a Dios de no guardar su promesa. Queridos amigos, Dios nunca ha fallado en cumplir una promesa. Usted no puede sacar a Mateo 7:7 fuera de su contexto y basarse solo en ese texto, en esa frase. Él mismo es parte de todo un mensaje que dice que usted debe primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Buscamos primero el reino de Dios y su justicia? ¿Estamos más preocupados por la gloria de Dios que por nuestro propio bien? Yo no creo que sea así, Creo que nuestras oraciones son básicamente egoístas y no tiene sentido orar con un espíritu egoísta. Vamos a leer de nuevo Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La palabra deleites aquí significa placeres, y la mayoría de las cosas que pedimos tiene que ver con nuestros propios placeres. ¿Es así? Bueno, permítame decirlo otra vez. La persona egoísta no pone en primer lugar la gloria de Dios, por lo tanto cuando pide no obtiene lo que pide. Pienso en un hombre que vino a Jesús con un pedido en Lucas 12:13. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí tenemos un espíritu egoísta. Tal persona no buscaba la gloria de Dios, su pedido era egoísta. Lo que él pedía pudo haber sido legítimo, pero no estaba motivado por el deseo de glorificar a Dios. Nos damos cuenta que este hombre pidió inoportunamente porque Jesús no le concedió su pedido.
Jesús le contestó: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo leemos en Lucas 12:15. Así somos la mayoría de nosotros. Deseamos las cosas que nos satisfacen y dan placer, y a menudo nuestras oraciones están llenas de avaricia. Pensamos que la vida está formada solo por cosas, y que si las tenemos vamos a estar felices y contentos. Esto no es así. Jesús está en contra de la oración egoísta. El pedido de este hombre fue motivado por un espíritu avaro. Así vemos que el verdadero propósito de la oración no es obtener las cosas que deseamos, sino más bien contentarnos con las cosas que Dios quiere que tengamos. Conozco a empresarios que han orado para que Dios les concediera éxito y prosperidad. Tal pedido puede ser correcto o incorrecto, depende de las motivaciones de la persona. Suponga que la prosperidad llegue a un hombre que la pidió. ¿Qué va a hacer con el dinero luego de obtenerlo? Es una gran pregunta. ¿Honrará al Señor con él o lo gastará para él mismo y su familia, para placeres, lujos, cosas materiales? ¿Desea un nuevo barco o un segundo o tercer auto en la familia? ¿Otra cabaña en el lago que se agrega a su propia casa en la que vive? Así vemos que orar por cosas que simplemente gratifican los deseos de la carne es orar sin sentido. No tiene sentido orar si tiene un espíritu egoísta. Una madre le pidió al Señor algo para sus 2 hijos y Él no se lo pudo conceder. Era la madre de Santiago y Juan. Ella deseaba un lugar de privilegio para sus hijos en el futuro reino de Cristo. El pedido está registrado en Mateo 20:21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, sin dudas creo que esta señora creía que tenía una petición garantizada. Estoy seguro que era sincera porque vino en actitud de reverencia y de adoración al Señor. Pero su pedido fue negado. En Mateo 20:22 el Señor le dijo: no sabéis lo que pedís. Es decir, no estás orando en la forma correcta, no sabes lo que está pidiendo. Tenemos que ser cuidadosos de cómo oramos. La sinceridad y el espíritu de oración no son suficientes para que una petición sea válida. Evalúese a sí mismo la próxima vez que le pida algo a Dios. Examine la motivación y si usted está en verdad buscando el reino de Dios y su justicia. Quizás descubra que está orando fuera de lugar. Seguramente no queremos que el egoísmo robe las respuestas de nuestras oraciones, ¿verdad? Por supuesto que no. La autoevaluación es tan importante si queremos que nuestras oraciones sean respondidas. Los escribas y los fariseos eran hipócritas en sus oraciones, pero Jesús, que conocía sus corazones y sus motivaciones, Él pronunció una maldición sobre ellos por tratar de falsificar sus oraciones. Dios conoce nuestras motivaciones, sabe si lo que pedimos es legítimo y si está motivado por un espíritu correcto. ¿Deseamos realmente lo que Dios desea para nosotros? ¿O deseamos simplemente cumplir nuestros deseos? Tiene sentido, hermano, examinar nuestras motivaciones antes de pedirle algo a Dios. Vamos a leer nuevamente nuestro texto de hoy. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bien, aquí termina nuestro estudio hoy. Por favor, ponga en su lista de oración a este programa, y creo que este no es un pedido egoísta. Ore para que Dios sea honrado y glorificado en el ministerio radial por medio de este programa. Será de bendición para nosotros saber si este mensaje ha sido de ayuda para usted. Estaremos esperando que se comunique con nosotros. Que Dios les bendiga ricamente, queridos amigos, y vamos a orar para cerrar nuestro programa de hoy. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de representarte en el ministerio de tu santa palabra en este día.
Señor, tenemos un deseo principal y es que tu nombre sea glorificado en todo el ministerio de Hora de Estudio Bíblico. Y oramos para que te agrade a ti y edifique a los creyentes. Sabemos que esta es tu voluntad para todos tus hijos. Y Señor, si alguna persona que nos está escuchando aún no es salva y quizás ha estado orando sin sentido por años, Dios, ayúdale a que confíe en Cristo como su Salvador personal ahora. También oramos, Señor, por los resultados de este programa. Dios, ayúdanos a darte a ti la gloria y toda la alabanza, porque a ti te pertenecen. Te rogamos esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.